Acción. Ujú. Muy bien, hermanos. Bien, ahí está la lección. Vamos a, entonces, hermanos. En cualquier momento ustedes prenden el micro, hermanos, y pueden participar. Vamos a ver esto. Aquí ponemos la parte inicial de la lección. Hoy día, hermanos, es pues jueves, hermanos, 3 de agosto. Jueves 3 de agosto, hermanos. Ahora, hermanos, el título de la lección para hoy día, esta lección, ¿no? Que es la sexta lección, ¿no? De este tercer trimestre de este año 2023. Ahí está en la pantalla, hermanos. Confirmen si se visualiza en la pantalla qué dice el título. ¿Alguien podría leer? A ver, hermano. Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Muy bien, gracias, hermana Nancy. Gloria, entonces, en la iglesia, hermanos. Gloria en la iglesia. Entonces, ¿qué cosa es? Vamos a saber, ¿no? ¿Cómo es esto de la gloria en la iglesia, ¿no? ¿Cómo se glorifica, ¿no? ¿Cuán gloriosa es la iglesia? ¿Cómo es este asunto, ¿no? Gloria, pero dice en la iglesia, ¿no? Y también dice en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús dice, claro, la gloria, ¿no? En Cristo Jesús, gloria a nuestro Dios, diremos, ¿no? A través de Cristo Jesús y a través de la iglesia. También creo que, hermanos, a ver, alguna pregunta, algún comentario, hermanos, a ver, respecto a la gloria. ¿Cómo se puede, cómo se glorifica a Dios, hermanos? A ver, preguntas. Y también, a ver, comentarios Hermano respecto a Justo, la gloria. Sí, hermana Mónica. eh, dar gloria es resaltar los atributos de Dios. Podemos hacerlo en nuestra misma persona cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios de alguna forma. Muy bien, hermano. Sí, pues cuando alabamos, ¿no? Y vemos ahí el apóstol Pablo que alaba a Dios. Vamos a ver de eso, ¿no? De cómo el apóstol Pablo alaba a Dios, ¿no? Entonces, cómo glorifica a Dios. Él cómo glorifica a Dios y cómo nosotros también podríamos glorificar y alabar a Dios, ¿no? Entonces, ¿algo más, hermanos? ¿Alguien quiere participar o preguntar también, hermanos? A ver, vean la pantalla, hermanos. Aquí he puesto una figura ahí, he cogido ahí. No sé si logran ver. A ver, algún hermano o alguna hermana que ve la pantalla ahí. ¿Qué dibujo ven ahí en la pantalla? Una muchacha con una manzana a punto de Muy morderla. bien. Entonces, ajá, hay una joven, ¿cierto? Con una manzana, ¿no? Para saborear, para comer. ¿Eh? Está bien, hermanos, bien. Bueno, por qué he puesto esto, hermanos? Muy bien, hermanos, yo estoy recordando de que al entrar, hermanos, en el Internet, bueno, hace tiempo, no sé si yo les conté ya esto también, entré a una página de, no sé, hay personas que no creen en Dios, ¿no? Incrédulos, son ateos, pues, ¿no? Ateos se dice, ¿no? Y la persona que está ahí, ¿no? O sea, conversando con esa persona a través de, creo que era del chat, ¿sí? Hace tiempito ya. Entonces, conversábamos con él y pues ellos no creen en Dios. Dicen, no, no, no existe pues Dios, dice. Ellos dicen, no existe Dios. Eso es una mentira, eso es un engaño. Entonces, bueno, yo le decía que sí existe, pues no, sí existe Dios y todo. Bueno, en ese plan hemos estado, ¿no? Y hemos conversado ahí. Y, y entonces, hermanos, Dios nos da siempre, pues, ¿no? Nos ilumina y nos da sabiduría para poder, testificar acerca de Dios, pues, ¿no? Acerca de... Y
Entonces, bueno, le dije, no, le di la razón a él, no. Mira, ¿sabes qué? Le digo, no, para ti no existe Dios y ya es correcto eso, pues, ¿no? Porque, mira, tú no le conoces a Dios y como consecuencia, pues para ti no existe Dios. Pero para mí sí existe Dios porque yo le conozco pues a Dios. ¿Cómo voy a decir yo que no existe Dios si acabo de conversar con Dios? Estoy conversando con Dios, camino con Dios. Entonces yo estoy con Él y entonces, ¿cómo yo voy a contradecirme si yo tengo esa experiencia, ¿no? Bueno, trataba de hacerle entender, ¿no? Y le dije, mira, sabes que seguramente tienes tu esposa, ¿no es cierto? Le digo, bueno, si yo te digo, por ejemplo, bueno, tu esposa no existe, pues no existe. Eso es mentira que tu esposa existe. Y yo te voy a decirte, a ver, así. ¿Pero tú qué me vas a decir? Le digo. Tú seguramente me vas a decir, no, mi esposa existe, yo duermo con mi esposa, tenemos hijos con mi esposa, y así, vivimos juntos, ahí con mi esposa, tú me vas a decir así, pero yo te, pues, estás diciendo, pues, no, 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 no existe porque, porque yo no le conozco, pues, ¿no? Entonces, no sé si tú entiendes, yo le decía, ¿no? A él, de que cuando tú dices que no existe es porque tú no le conoces, pues, ¿no? Y yo sí le conozco, por eso digo que bueno, entendió, creo que tienes razón, me dice, pues, ¿no? Y entonces, pues, ahí se da cuenta de que, claro, son experiencias que uno llega a tener, ¿no? Y ahí quedamos, pues, ¿no? Con esa persona, ¿no? Y hermanos, pues, en cierta oportunidad, esto lo leí, creo, ¿no? Esta experiencia, una joven, ¿no? En una universidad, donde el profesor de algún curso, ¿no? Pues, no sé, ahí en la universidad dicen algunos catedráticos, ¿no? Tal vez que enseñan cursos de materialismo, no sé, pero ahí el profesor dice, hace tiempo entraba, ¿no? Con su tiza en la mano, se paraba delante de sus alumnos ahí en la clase y soltaba la tiza, dice, ¿no? Ahí de arriba para abajo. Voy a hacer una demostración, decía, que Dios no existe, decía ese profesor. Empezaba su clase siempre así. Voy a demostrar que Dios no existe. Voy a soltar la tiza. Si la tiza no se rompe, quiere decir que, que existe, que existe, que existe Dios. Y si se rompe, no existe Dios. Y todas las clases hacía la misma cosa, pues. Y siempre rompía la tiza, ¿no? Entonces está demostrado, decía, ¿no? Que no existe Dios. Así él hacía, ¿no? Y una joven cristiana, ¿no? Una hermana, diremos, ¿no? Creyente en Dios. Le dijo, pues, pero levantó la mano, ¿no? Porque, bueno, en esa clase nadie podía discutirle al profesor, ¿no? Pero la hermana levantó la mano y dijo, pues, no. Profesor, le dice, yo le voy a demostrar que existe Dios, le dice. Mañana le voy a demostrarles. Y entonces, así ya muy bien, le dice, ¿no? Y hubo una expectativa tremenda, hermanos, para la siguiente clase, pues, ¿no? Entonces, la joven, ahí está, el profesor también ahí está, entra a su clase, suelta la tiza diciendo que Dios no existe, pues se rompe la tiza, ¿no? Bueno, el asunto es de que el mismo profesor ya inquieto, impaciente, y ahí todos atentos, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora el asunto? Entonces le dice, pues a ver, pase, pues le dice, no, su alumna, ¿no? Demuestre que Dios existe. Ya, entonces ella llevó pues una manzana, como ven el dibujo así, llevó una manzana, ¿no? Bueno, yo saqué del internet este dibujo para ilustrar eso, ¿no? Lo que les cuento. Una manzana que brillaba y todos están mirando y todos decían, profesor, ¿qué vas a hacer con la manzana? Ella dijo, no, observen. Dice. Entonces ella empezó a darle un mordisco, ¿no? Empezó a masticar y saborear la manzana y comérselo, pues no la manzana.
le daba otra mordida a la manzana y comía, pues, ¿no? Y todos, ¿no? Están mirando cómo se lo comía la manzana. Entonces, pero ¿qué está diciéndonos con esto, no? Entonces el profesor, ¿qué quieres decir con eso? Le dice, un momentito, profesor, le dice. Terminó de comérselo la manzana y entonces le dice, profesor, le voy a hacer una pregunta, le dice. A ver, pregúntame, profesor, le dice. ¿Cómo estuvo la manzana? A ver, ¿cómo estuvo la manzana? Y el profesor dice, pues no, ¿cómo estuvo, no? ¿Qué tal? O sea que si ha podido, ¿no? Él saborear, ¿no? Esa manzana. Bueno, el profesor le dice, pues tú sabrás, pues porque tú te lo has comido, le dice. Tú te lo has comido, yo me he comido. Tú sabrás cómo ha estado la manzana. Ahí está la respuesta, profesor, le dice. Ahí está la respuesta. Ahí está, le dice. ¿Cuál? Le dice. Es que yo conozco a Dios, yo saboreo a Dios, yo vivo con Dios, como yo les decía también, ¿no, hermanos? Pero usted, pues, no lo ha probado a Dios. Usted no. Entonces, por eso dice que no existe Dios, pues, ¿no? Entonces, yo tengo mi experiencia. Bueno, hermanos, la lección de esta mañana nos está hablando de este asunto, hermanos, de que nosotros debemos tener experiencia con nuestro Dios, esa experiencia, ¿no? De que realmente, no, si nosotros estamos con la teoría nada más, no hemos experimentado todavía, entonces no, necesitamos, ¿no? Crecer lo que quiere Dios y a través de la oración de Pablo, Él es el que experimenta y pide, ¿no? A Dios en su oración que los hermanos de Éfeso experimenten, ¿no? El poder de Dios, la presencia de Dios, del Señor Jesucristo en sus vidas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? No sé si tú puedes contar tu testimonio brevemente de alguna experiencia que te haya pasado. Aquí hay otro dibujito que he puesto ahí. Si alguien puede identificar de quién se trata. Moisés. Sí, muy bien, gracias, hermana. Es pues Moisés, ¿no es cierto? Miren, hermanos, la experiencia de Moisés, hermanos. Tal vez es una ilustración también para nosotros, hermanos. En este mundo que vivimos, podemos ver así el mundo, ¿no? Como un inmenso mar, ¿no? Y cuando uno está junto al mar, ahora que estoy viendo yo el mar, hermanos, las olas, cómo se mueven, ¿no? Con la fuerza que viene, cómo arrastra las piedras y luego se devuelve las piedras, el sonido que crea, bueno, tremendo, ¿no? Así a veces, ¿no? Uno cuando va a meter dentro del mar, me imagino, ¿no? Que uno siente de repente, ¿no? Que se lo va a tragar a uno, ¿no? Pero ahí está, Moisés, cruzando el mar rojo y abriéndose el mar, hermanos. Esto, hermanos, es una experiencia, hermanos, en la vida de Moisés. Es una experiencia. No es simplemente una teoría para Moisés la existencia de Dios. Él conversa con Dios, Dios le dice qué tiene que hacer, él ora, clama a Dios y ahí está. En las dificultades, ahí está la presencia de Dios. Entonces, hermanos, es una experiencia. No sé si tú también puedes contar ahí alguna experiencia tuya, hermano, de la presencia de Dios. Vida. A ver, hermano, hermana, anímate a contar. Y justo la lección también nos habla de que deberíamos contar, dicen. Deberíamos contar lo que nos pasa cada día. No deberíamos callarnos, dice. Hay que ¿No lo justo? decirlo, dice, ¿no? Lo que nos pasa cada día. Sí, hermano, hermana. Sí, hermano. Bueno, yo quisiera contar una experiencia. La verdad es que yo, bueno, cada mañana suelo orar y pedirle al Señor que me use como instrumento para alcanzar a otros, y siempre ese es mi pedido. Resulta de que un día fui al consultorio a pedirle
una hora médica a mi madre y resulta de que también me dijo que aprovechara de pedir los remedios y estaba esperando allí, había mucha gente, estaba lleno el consultorio. Me senté un poco porque andaba con una molestia en el pie y en eso que estoy sentada allí esperando, llega una señora a pedir sus remedios y llega con su hija y resulta de que la señora temblaba, hermano, de una manera. Yo pensé de que estaba enferma, de que a lo mejor tenía Alzheimer y me puse atenta por si necesitaba mi asiento, porque la verdad es que lograba ver sus piernas solamente, no la veía ella. Y resulta de que ella pide que por favor le entreguen sus remedios para la depresión, que estaba con una crisis y que necesitaba urgente su remedio. Y en el consultorio no se los querían dar porque todavía no era el día, pero ella le dice, por favor, acabo de ver el médico y me dice que por favor me lo den. Bueno, una discusión allí hasta que finalmente le dieron el remedio a la señora y ella estaba así temblando por la crisis de ansiedad que tenía. Vino la hija y la sentó al lado mío y esas cosas que el Señor hace por uno, esas obras que Dios prepara, ¿cierto? Toca mi corazón y me dice, háblale, háblale. Entonces ella temblaba con una vista perdida, le tomé la mano suavemente, entonces le dije que estuviera tranquila, que respirara, que por la nariz, por la boca, que lo hiciera suavemente para que pudiera calmarse, porque es una forma de calmar a la gente. Una vez que ya la vi un poco más calmada, le pedí que cerrara los ojos y me puse a orar por ella. Y fue una oración bastante, yo me sentí llena y ella lloraba y cuando oré me abrió sus ojos y me daba las gracias. Me decía, era lo que le estaba pidiendo a Dios que me enviara un ángel. Estoy lejos de ser un ángel, mi hermano, pero el Señor en ese momento me usó para tranquilizarla, para llevarle calma. Ella estaba pasando por un momento terrible allí. Eh, Antes de irme también oré, me puse de rodillas allí, oré por ella, con ella, y ella me decía, Dios te mandó, no se cansaba de decírmelo. Esa experiencia a mí me ha marcado mucho. Y desde entonces yo siempre digo, hermano, nosotros tenemos que mirar a la gente. Hay tanta gente sufriendo y tenemos que escuchar la voz de Dios cuando nos dices, ve, háblale, háblale. Eso, mi hermanito. Amén, hermana. Amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, ahí está un testimonio y seguramente tú también, hermano y hermana, puedes contar, darte cuenta, ¿no? Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Bien, ahora sí vamos a leer la lección de escuela sabática, hermanos. ¿Qué dice? Vamos a Hermano leer. Justo, Sí, hermano Marcelino, buenos días. qué bueno la experiencia de nuestra hermanita. Me ha hecho recordar, ayer han venido de Estados Unidos como 60 damas a una reunión acá en Viña del Mar y no sabía que eran cristianas, pues. Y caminaba, nadie se acerca, nadie. Y yo pues el día estaba tan malo, ¿no? Para los que están en el comercio es así, tiempos difíciles, tenemos que vivir por fe. Entonces, y yo también no hablaba nada, pues así como la hermana, pero algo me dice que conversale. Y un ratito se detuvo alguien, le conversé, y ellos me dicen que nosotros somos cristianos. Ah, ¿usted conoce? ¿Pero realmente amas a Jesús? Sí, sí, que... Y hablé cosas que ellos no conocían. Y al final, cada uno de ellos me compraron uno, 10, otro, 15, otro. Toda una hora estuve grabando, escribiendo, haciendo cosas. Y no solamente el hecho de yo compartir mi fe, oré con ellos, inclusive se anotaron, ¿no tienes alguna cosa que compartir con nosotros diario? Los que sabían español me dieron su teléfono para yo cada día enviarles, ¿no?, las joyas de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted comparte tu fe con otros, involuntariamente te estás ganando bendiciones. Y me llenaron de muchas ventas. Entonces, allí me doy cuenta que yo no tengo que estar con la boca cerrada, tengo que hablar de Cristo, tengo que hablar de Cristo. De tal manera que
se abren las ventanas del cielo y vienen bendiciones. Eso es una experiencia diaria. Amén, 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 hermanos. Bueno, ahí Hermano, está otra justo, perdón, experiencia. y en Sí, ese momento el nombre de Dios es glorificado. amén. Claro, ahí justamente viene la gloria, se glorifica a Dios, ¿no? Con la presencia, las cosas maravillosas que hace Dios. Entonces ahí viene, ¿no? En el corazón, en la mente, ¿no? Como Pablo dice, como no, por estas causas yo me pongo de rodillas, dice, ¿no? Y alaba a Dios, ¿no? Muy bien, vamos a entonces ver este tema, ¿no? Dice así la lección de escuela sabática para hoy día, ¿no? ¿No? Bueno, recordamos el título que dice, ¿no? Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Vamos a ver de ese asunto. Dice, Pablo, hermanos, Pablo concluye pues su reseña de oración. Esta palabrita, hermanos, ¿no? Concluye, dice, su reseña ahí, ¿no? De oración, su reseña de oración, con una doxología, dice, mira, esas palabras, ¿no? Con una doxología. ¿Qué cosa es esto? Reseña, doxología, ¿no, hermanos? Entonces, esto uno siempre trata de Hermano, entender cuando estudia, doxología ¿no? es un Sí. verso corto que alaba a Dios, Muy bien, ¿ya? ahí mismo, Y ¿no? la reseña es como un recuerdo de algo que se dijo anteriormente o que se hizo anteriormente. Ajá, muy bien. Entonces ahí está. Pablo concluye entonces su reseña de oración, o sea, está, como dice nuestra hermana, lo que él está haciendo o estaba haciendo, está orando, ¿no? Por los hermanos de Éfeso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pide él, ¿no? Para ellos, él les está diciendo, yo pido por ustedes tales cosas, haciendo una reseña. Y termina, ¿no? Todo esa, a la vez que es una oración también lo que está haciendo, entonces a Dios está orando también a Dios a la vez, ¿no? Está pidiendo a Dios. Entonces ahí termina con una doxología, ¿no? Donde se glorifica a Dios, se alaba a Dios, hermanos, ¿no? La doxología, como dice ahí, es una declaración breve y poética todavía, de alabanza a Dios. Eso es decir, doxología, hermanos. Entonces hay dos, por ejemplo, para que se predique también el culto divino, ya vamos el himno de doxología, decimos, ¿no? Entonces se alaba, ¿no? Que uno de los hermanos es esa doxología que cantamos antes de que se predique la palabra, ah, que es A a Dios el Padre Dios Celestial. el ¿Sí? Padre. Sí, pues, ¿no? Se invoca al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Su presencia, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, doxología, ¿no? Es la alabanza que se hace a Dios, ¿no? Por su grandeza. ¿Por qué alaba a Dios, Pablo? ¿Por qué alaba a Dios? Vamos a ver Efesios 3, 20 al 21. Vamos a ver la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? Y dice el apóstol Pablo el por qué. Y dice, y a aquel, o sea, es en este caso ya hemos estudiado esto, a aquel, o sea, quiere decir al Padre Dios, al Padre eterno, a aquel que es poderoso, y nuestro Padre Dios es poderoso, pues, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, hermanos. Hermanos, por favor, aquí nosotros tenemos que escuchar la palabra, no lo que dice el hermano tal, el pastor tal, o lo que yo digo, lo que dice el hermano, hermano. No, hermanos, escuchemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. A veces nosotros ¿cómo diríamos? Recortamos las cosas, o sea, no, que no creemos, no aceptamos, y hay otras personas que predican de esa manera, entonces, o sea, que no puede ser así, a veces no, y a veces nos quedamos con eso que no es así. Pero aquí está diciendo que Dios hace, dice, mucho más de lo que pedimos. O sea, pedimos una cosa y Él está haciendo mucho más de lo que pedimos, hermanos. Eso hay que aceptar, hermanos, hay que entender y hay que creer. Dice, entonces el apóstol Pablo, con esa experiencia que él tiene, nos está diciendo, y aquel que es poderoso, ¿no? O sea, el Padre Dios, ¿no? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
¿no? A veces no entendemos cosas, pero hace más de lo que estamos entendiendo, según el poder que actúa en nosotros. Y aquí, hermanos, importantísimo, cuando dice según el poder, hermanos, ¿qué quiere decir eso, no, hermanos? ¿Qué están entendiendo ahí? Según el poder, dice, ¿no? Según el poder que actúa en nosotros. De eso estamos hablando esta mañana, hermanos. Estamos hablando de experiencia, hermanos, de experiencia. No estamos como espectadores. No estamos para decir, a Moisés le pasó esto, a Pablo le pasó esto, a otras personas les pasa estas cosas, milagros le pasa. No, está hablando aquí según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿qué está hablando, hermanos? De que está actuando en nosotros. Son experiencias que estamos viviendo. Por eso podemos también testificar, alabar, glorificar a Dios. Muy bien. Dice, a Él, por eso dice él, sea gloria, a Él, o sea, a nuestro Padre Dios, sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y hemos aprendido, hermanos, bueno, la iglesia somos nosotros. Se glorifica no a la iglesia, sino se está glorificando a nuestro Padre Dios, ¿no? A través de la iglesia, pero la iglesia, ¿por qué es un instrumento que, o sea, los miembros, nosotros aceptamos pues a Cristo Jesús? En Cristo Jesús están todas las bendiciones de Dios y así que la iglesia es cristiana por eso, porque tiene a Cristo. Entonces es alabado nuestro Padre Dios a través de la iglesia, porque la iglesia está con Cristo Jesús, ¿no? Y por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Por toda la eternidad, hermanos. La gloria sea pues a nuestro Padre Dios, a nuestro Dios, a través de la iglesia que muestra, ¿no? El carácter de nuestro Dios, o sea, a través del Señor Jesucristo, por toda la eternidad. Amén. Termina así, así sea, ¿no? Amén. Dice la lección, hermanos, y si alguien quiere participar o tener una pregunta, hermanos, hágalo en cualquier momento, me corta nada más, no, no se preocupe, hermanos, y participe. Pablo, hermanos, ha estado registrando sus oraciones por los creyentes, como dice acá, hermanos. Vamos a ver, recordar su oración, ¿no? Aquí de Efesios 3, estamos estudiando el capítulo 3 de Efesios, del 14 en adelante dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá. Pablo está diciendo que él dobla sus rodillas. Esto de doblar las rodillas, hermanos, ¿ante quién lo hacemos? No sé, en esta tierra, hermanos, de repente, no sé, ¿ante quién tú doblas las rodillas? Ahí estaba viendo, ¿no? En algunos, para pedir la mano, ¿no? Sí, pues, o sea, pedir a una joven matrimonio, el joven a veces se pone de rodillas, le da su anillo, todo eso. Así, se ve eso en las en la televisión, cosas así. Se arrodillan, ¿no? No sé si tú te arrodillas, no sé en qué ocasiones te arrodillas y a quién te arrodillas, pero aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dobla sus rodillas ante el Padre, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y creo que solamente se debe doblar rodillas ante Dios y no ante ni papá, ni mamá, ni hermano, ni esposa, ni nada. Porque doblar las rodillas, hermanos, es adorar y solamente se debe adorar a Dios, ¿no? Como el ángel, ¿no? Que estaba avisándole a Juan el Apocalipsis, ¿no? Ahí. Y se arrodilla, pues, Juan, ¿no? Ante el ángel, ¿no? Que le está mostrando, le está revelando el Apocalipsis. Y entonces el ángel le dice, oye, levántate, le dice, ¿no? Adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo, yo soy igual que tú,
¿no? Entonces, adora a Dios, le dice. Entonces, hermanos, bueno, el diablo también buscaba, ¿no? Que Jesús se arrodille delante de él. Dice, a ver, yo, mira, yo te doy Hermano, todito, le dice, si es que te arrodillas delante de mí, dice. Entonces, hermanos, mira aquí, Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, hermano, participe. la pregunta sería, ¿por qué no experimentamos un testimonio como Moisés, como Pablo? Si rodillamos, y como dijo hermano Marcelino, nos rodillamos, pero si no salimos, si no abrimos la boca, no hay experiencia, pues, ¿no? Entonces, eso es, entonces, por más que rodillamos, pero no salimos, entonces no va a haber nada de testimonio, experiencia también, ¿no? Hermano, eso es, hermano, creo. Sí, pues, sí, hermanos, o sea, lo importante, lo destacable es experimentar, hermanos, poner en práctica las cosas, o sea, darnos cuenta, ¿no? Porque estamos en el campo de juego, o sea, como dicen en fútbol, una cosa es que seas tú un comentador, un espectador en la tribuna, ya, patea la bola, que esto, aquello, tú puedes decir las cosas y desde la tribuna, ¿no? Otra cosa es que tú entres a la cancha de juego, que tú juegues, ¿no? Y hagas todo lo que tengas que hacer, ¿no? Para meter un gol, tal vez. Entonces, lo Bueno, importante es que seamos, experimentemos, es lo que quiere Dios. Y aquí en la carta de Pablo, es, Él experimenta, se arrodilla porque tiene una experiencia, ¿no? De ver el poder de Dios, es el apóstol. No, no está haciéndolo formalmente, o sea, como una penitencia. No, no se está arrodillando por penitencia, sino porque le nace, ¿no? Realmente porque visualiza lo que Dios está haciendo, hermano. Sí, sí, alguien quería participar. sí, hermano, bueno, hay un versículo que dice que no sabemos pedir, ¿eh? Y a veces nuestras mismas oraciones, hermanos, nos son estorbo, a veces por nuestra naturaleza, por nuestra pecaminosidad, todo, nuestros pedidos son limitados, o sea, nosotros no logramos alcanzar a comprender la, la dimensión que pueden alcanzar nuestras oraciones, o sea, nuestras oraciones podrían ser fuertes armas, potentes, ¿cierto? El Señor nos daría de acuerdo a esa voluntad maravillosa que Él tiene, que dice ahí, ¿cierto? De darnos todas las cosas. Nosotros minimizamos el poder de la oración. La oración es poder. El Señor nos va a dar todas las cosas que nosotros pidamos, conforme, ¿cierto?, a su voluntad. Y yo creo que por allí de repente va el problema, mi hermano. No digo que mi oración sea perfecta, ¿cierto? Pero yo creo que cada uno debe intentar pedir no para gloria de uno o no para la necesidad de uno, porque el Señor ya sabe las necesidades que tenemos. Cuando nosotros pedimos para glorificarle a Él, Él se encarga de darnos lo demás. O sea, dice que lo demás viene por añadidura. Creo que por allí también va el asunto, mi hermano. Tenemos que aprender a orar, aprender a pedir realmente lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es santificarnos. Lo que necesitamos es estar en comunión con Él. Lo que necesitamos es glorificarle a Él. Ujú. Amén. Claro, claro, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, aquí la experiencia es muy importante de cada día. La experiencia de cada día, hermanos. Así como nuestro hermano Marcelino contaba, ¿no? Cada día estamos en la cancha de, o sea, en el campo, ¿no? De batalla o de juego. Bueno, en este caso estamos en el medio de un conflicto entre el bien y el mal. Ahí está el enemigo, el adversario, los ángeles caídos, utilizando todos los medios necesarios para desanimarnos, para desalentarnos, para que ya no sigamos, para que nos quedemos allí, para que hablemos tal vez mal de Dios, que Dios no me ayude, y tantas cosas. Pero por otro lado, hermanos, ahí está Dios y el apóstol Pablo, inspirado por Dios también,
nos anima a seguir adelante con el poder del Espíritu Santo, con que Cristo esté en nuestro corazón, que tengamos esa experiencia y entonces podamos también, como Él, alabar a Dios. Bueno, hay tantas experiencias, hermanos. Bueno, una de esas experiencias, tal vez podría yo contarles, hermanos, que justamente aquí estamos pues en Lima, hermanos, ¿no? Y ustedes ven la noticia ahí que dice, ¿no? Que hay los asaltantes te quitan el celular, tantas cosas, ¿no? Bueno, en una de esas, justamente ayer sería pues, ¿no? Ayer, ajá, ayer pues bueno, no, el día martes, ¿no? Le operaron a mi hijita, pues, ¿no? A mi hijita del ojo. Entonces el médico dijo que necesitaba el dinero para pagarle, o sea, así, eh, darle el dinero, ¿no? No a través de la tarjeta, sino, entonces había que sacar dinero del banco, pues, ¿no? Y entonces yo fui con Berta más y así, estamos tan apurados así que metemos al cajero porque ahí casi no hay multired, así hay que buscarlo, ¿no? Porque más son los otros bancos. Y ahí, pues, entonces estamos apurados con la tarjeta y sacamos pues la cantidad de dinero para pagar. Y con con ese apuro, pues, me olvidé de sacar la tarjeta, ¿no? O sea, porque la tarjeta se queda ahí para te está diciéndote, ¿no es cierto?, que si vas a continuar o vas a continuar. Me olvidé de eso, entonces lo dejé así. Saqué dinero, entonces, ya, y rápido nos vamos, no vamos rápido, ¿no? Está esperando. Después nos damos cuenta y la tarjeta, no, no, corriendo, regreso, ya no estaba la tarjeta, no estaba. Y ahora que alguien de repente ya sacado, bueno, y había esa preocupación, ¿no? De que qué ha pasado ahora, qué, ¿no? Entonces todo el dinero se lo habrán sacado. Y entonces, pues, ya, pues, había esa idea, ¿no? También, ¿no? Una preocupación tremenda. Y así pues fuimos y ya pues entregamos el dinero al médico. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cancelar la tarjeta. ¿Dónde vamos a ir? Y sale pues ahorita de la operación, incluso operada, nomás ahí está. Y nosotros pues no manejamos mucho el resto del celular así. Y es una tarjeta de ella, pues, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para anular? Entonces, ella tenía que estar ahí, ¿no? Abriendo con el otro ojito así. Pero que tenemos que ir el banco ya falta todavía, a las 6 se va a cerrar porque a las 5 se cierra ahí donde estuve. En Yoki, vamos a Yoki en taxi. El taxi llega justo ya cuando se está cerrando el banco. Y ya no nos dejó entrar. Entonces. Y así, tal que hermanos, pues es una historia así, es una vivencia, ¿no, hermanos? Donde ya pues se llamó, parece que, no sé, que estaba algo así, la tarjeta, no sé, en la concesión, o algo así como retenida, ¿qué habría pasado, no? Bueno, justo ayer, vamos pues ya en la mañana, bueno, nosotros confiados en Dios también orando a Dios, ¿no? Y ayer vamos, ¿no? Con Saraí también, ¿no? Al banco y justo allí bueno, lo que pasó es que estaba detenido ahí la tarjeta. No sé qué habría pasado, pero aquí está la mano de Dios, ¿no? Entonces estaba todo completo, ¿no? Se sacó otra tarjeta y ya pues, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, Berta decía que tenía ganas pues de llorar, ¿no? Pero de alegría, ¿no? Así como dice aquí Pablo, ¿no? Bueno, y así, hermanos, realmente, pues, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no uno va a doblar rodillas, hermanos? Bueno, a ver, alguna participación de parte de ustedes, hermanos. Yo estoy contando una experiencia, ¿no? De cada día, ¿no? ¿No? Es una experiencia, pues cada día se nos pasa una otra cosa, así. Pero donde vemos siempre la mano de Dios. Nos equivocamos por acá, nos perdemos una calle, otra calle, nos perdemos, pero siempre hay
hay una salida. Entonces vemos y reconocemos que Dios está. Si Dios no hubiese estado allí, ya nos hubiese pasado alguna cosa también. Bueno, es así de cada día. Eso es la experiencia, hermanos, de cada día, es lo que está diciendo aquí la lección de escuela sabática. Entonces, por eso es que dice, por esa causa dice, doblo mis rodillas al Padre. Bueno, ¿qué más dice ahí, hermanos? Dice así, el cual es nombrada, dice, toda la parentela de los cielos, del cual, dice, ¿no? Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Es decir, hermanos, que para ti, también ese Padre Dios, que es para nosotros, para Pablo, para todos, es de ti también tu Dios. Él también está cuidando de ti. Entonces, lo que Él quiere es que confíes en Él, a pesar de las dificultades que estemos pasando, ¿no? Entonces, como dice el canto que hemos escuchado también al comienzo, ya si ahora no entendemos algunas cosas que pasan, después lo vamos a entender, ¿no? El por qué. Y así. Entonces, ¿qué más dice ahí, hermanos, la palabra del Señor en esa doxología que estamos diciendo? Bueno, antes no estamos recordando, ¿no? Lo que el apóstol Pablo ora, ¿no? Dice Pablo que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿no? El ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, hermanos. Entonces, el que nos fortalece, hermanos, es el Espíritu de Dios y ese es el pedido de el apóstol Pablo, hermanos, de que Dios realmente, pues conforme, dice, a sus riquezas de la gloria que tiene Dios, nosotros seamos pues fortalecidos, ¿no? Por su Espíritu en el hombre interior, interiormente necesitamos, porque humanamente caminamos, hermanos, siempre queriendo dirigir nosotros las cosas. Y somos como niños realmente, pues hermanos, para delante de Dios, en un mundo en conflicto, ¿no es cierto? Donde el enemigo está. Y entonces Dios es el que como Padre nos está cuidando, nos está cuidando. Y dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor, dice, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, o la longitud, no la profundidad y la altura. El asunto es, hermanos, que tengamos esa experiencia de conocer el amor de Dios, que es infinito, hermano, en las dimensiones que hay, ancho, largo, alto, profundidad, todo, ¿no? Eso es lo que quiere Dios que comprenda. Y quiere Dios que podamos comprender, porque dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto, hermanos, no tengamos duda aquí de lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Es verdad, uno puede decir, pero es inmenso, infinito Dios, pero la palabra de Dios dice, no, que Dios mismo quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No está diciendo Dios que yo una partecita nada más quiero que de mí conozcan. Está diciendo la palabra de Dios, ahí inspirado por Dios, Pablo dice, ¿no? Que estemos llenos de la plenitud de Dios, de la plenitud. Todo lo de Dios esté en nosotros también, hermanos. Conocer el amor de Cristo, dice, ¿no? Bueno, ahora dice, ora Pablo en forma directa y poderosa, ¿no? La doxología de Pablo plantea dos interrogantes. O sea, al final de su oración, hermanos, ¿no? Bueno, hay dos cosas importantes. Hermanito, justo Sí, sí, hermanita. yo también cortarlo. Y bueno, el día que yo fui el 1 de agosto con el chequeo del IDVET, usted sabe que ya casi estaba perdido la vista del IDVET, que ese nervio óptico no se puede curar ni en una parte del mundo cuando ya está atrofiado o en otras palabras ya está muerto, ¿no? Entonces, el doctor había dicho, en cualquier momento puede haber un deforme, algo, pero yo en mi corazón, de esto estamos hablando de 2018 más o menos, que lo llevé a su médico y nosotros venimos llorando, bueno,
más con lo que pasó a Lisbeth, su Guillain-Barré, vino esta situación de su vista. Y bueno, yo siempre en mi corazón mantenía la certeza de que esto va a quedar aquí. Lisbeth dijo, mamá, pero ¿qué pasará después? Lo esperamos, pero yo en su infinita bondad de nuestro Padre, nada va a pasar. Esto se va a mantenerse ahí. Estamos orando. El Padre es muy grande. Y yo hablo de también la experiencia de Maribel. Anteriormente creo que hemos puesto como ejemplo, ¿no? Que el doctor dijo que no va a poder estudiar, pero Maribel llegó a ser, ¿no? Vocal de la Corte Superior de Tambopata. Y tantas cosas que nosotros no hemos esperado. Porque, hija, le digo, porque tú vas a seguir adelante. Hermano, el Señor es tan inmenso en su amor. A veces no alcanzamos a entender o de repente ahí hasta nos queremos alejar de Dios. No es así. Mantener la fe latente, con seguridad en el Señor. El Señor obra. Lisbeth, con la bendición del Padre en su amor infinito, está para graduarse. Amén, Sacó su amén. internado con notas altas. ¿Cuánto más el Padre puede hacer? Y también, ¿por qué no tener fe en que el Señor puede obrar y que puede Lisbeth recuperar de la vista? Esto es la esperanza y lo que ha hecho las maravillas en Lisbeth. Tengamos la fe latente para nuestro Padre, hermanito o Amén, hermano. amén, amén. Amén, amén. Muy bien, hermanitos. Voy a leer lo que dice, ¿no? Aquí dice, ¿no? A Él sea gloria, pues, en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades. Dice, ¿no? Escuchen bien, hermanos, ¿no? Repito esto. A Él sea gloria. Se está dando gloria, hermanos, a nuestro Padre Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, o sea, a través de la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros. Y el que es glorificado es Dios a través de nosotros, ¿no? Cuando Jesucristo está en nosotros, se muestra el carácter de Dios en nuestras vidas, entonces así se glorifica a nuestro Padre Dios. Y por todas las edades de los siglos, amén, por la eternidad. Entonces aquí en el comentario de la lección vamos a ver, dice, en Efesios, si bien Pablo está muy interesado en la iglesia, es evidente que Cristo es el Salvador de la iglesia, ya que es Cristo quien mora en el corazón de los creyentes. Así es, hermanos. Así que nosotros no somos los que tenemos que ser glorificados, nada, nada. Nosotros somos solamente, hermanos, instrumentos de Dios. Somos hijos de Dios y Dios nos ama tanto, nos ama Dios. Pero a Él sea la gloria, pues, ¿no? Porque Él hace todo, hermanos. Él hace todo. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nada. Si estamos perdidos en el pecado y Él nos saca de allí, gracias al Señor Jesucristo. Entonces dice ahí también en el 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor. O sea que Cristo es el que debe habitar, hermanos, en nuestro corazón. Y está habitando en nuestro corazón, ¿no? Y así que se arraigue, dice, ¿no? Que se enraíce, que se fortalezca, que estemos fundados en el amor de Dios. Y qué bonito, hermanos, no, bueno, no quiero olvidar, pues yo he leído el Espíritu de Profecía y decía, no te olvides que tienes que contar lo que te está pasando a ti, no te quedes callado, así. Y justo ahí con el médico, ayer estábamos conversando con el médico de Sarita y que le sacó la venda ya que le puso el parche y entonces él daba las indicaciones, ¿no? Y él sabía, ¿no? De que también la tarjeta nos habíamos olvidado ahí en el banco porque a ver, te la entregó nomás y entonces él dijo, ya vayan, vayan, vayan a buscar esa tarjeta, ¿no? Y bueno, y así. Entonces, en lo que le escuché decir a él, ¿no? Entre las palabras que dijo, cuando le contamos a él, ¿no? Ayer, de que sí, lo encontramos, bueno, recuperamos, ¿no? Y a otra tarjeta, pero ya. Deben ser gente buena ustedes. Algo así dijo, comentó así. Deben ser gente buena, dijo. Y él hablaba entre lo que conversábamos, él decía que
Bueno, él tiene que batallar como que es cirujano, oculista, ¿no? Cirujano, es bien conocido en Lima. Y entonces, él decía, ¿no? Que desde joven, ¿no? Desde los 7 años trabajando, trabajando, y decía, pues si la esposa, a la esposa no le vamos a llevar la plata, así no, no te va a dejar entrar, así, así, ¿no? Él conversaba. Y él decía que en su experiencia matrimonial, la plata que él gana, le da, ni siquiera cuenta cuánto le está dando, pero toda la plata que él gana le da a la esposa. Y ella es la que administra. Oye, entonces yo me admiro y le digo, pues no, le digo al doctor, ¿no? Ah, usted debe leer la Biblia. Entonces él me dijo que no, 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 no lee la Biblia, más bien sus libros lee, pero sí va a la misa, escucha el Evangelio de vez en cuando y así, ¿no? Y porque yo le decía, porque usted está viviendo lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que cuando se casan ya no son dos, sino son uno solo. Y eso es lo que enseña la Biblia, que lo que se administra también se administra en una sola bolsa, se pone todas las cosas. No es que el esposo por su lado su plata, la esposa por su lado su plata. No es así, pues no, eso ya no es cristiano. No está en base a la Biblia, ¿sabes? Bueno, pero el asunto es que el doctor, mm, así él hablaba, ¿no? Y decía, bueno, él con su carro dice que va ahí, pues no, por las calles y decía, hay mucha gente que lee la Biblia. Y ahí está con su carro yendo por la calle y se le cruza ahí un carro. O sea, no respetando, ¿no? Las reglas, ¿no? Detrás. Y para colmo, hermanos, él ve en la parte posterior del carro, dice, Jesús es mi copiloto. Y él dice, pues no, como, y dice eso y así, sin respetar las reglas, se pasa. ¿Cómo es eso de que Dios es su copiloto? No, no, no creo que sea Jesús copiloto, pues. Bueno, entonces, miren, una persona que ni siquiera lee la Biblia, pero vive la experiencia cristiana, ¿no? En su vida está experimentando. Entonces yo me sentí muy feliz. Oramos con el médico ahí también, ¿no? Con cirujano. Entonces, ya. Nos sentamos felices, ¿no? Como una persona que ni siquiera lee la Biblia, pero está viviendo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, qué bonito. Bueno, hermanos, voy a continuar porque el tiempo ya se nos ha pasado. Dice así, estábamos en esta parte, ¿no? De que en la 2, ¿no? Dice, la frase en todas las generaciones y por los siglos de los siglos, dice, ¿no? O sea, por la eternidad, no quiere decir. La pregunta dice, describe un futuro terrenal eterno para la iglesia en que la venida de Cristo queda en suspenso. Pregunta, ¿no? Y acá dicen, ¿no? Efesios, hermanos, el libro de Efesios, ¿no? Exhibe pues una sólida expectativa para el futuro. Por ejemplo, vamos a ver, en Efesios hay una expectativa pues respecto a la segunda venida del Señor Jesús. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no contristéis, no le pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual estabais sellados para el día de la redención. O sea, para el día cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, pues hermanos, día de la redención. Hermanos, entonces no hay que poner triste al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual estamos sellados, pues, por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para ese día de la... Y no le pongamos triste desconfiando en Dios, ¿no? Desconfiando, ¿no? Apartándonos de Dios, pecando. Entonces, está haciendo mención a que estamos sellados para ese día cuando venga el Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? Eso está diciendo en Efesios, hermanos. Mira hacia el día de la redención, dice, ¿no? Además, los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de Cristo el siglo venidero, dice ahí, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, por la eternidad, en el pasado, en el presente y en el futuro, pues ahí están las experiencias de los hijos de Dios, hermanos, y tú eres parte también, quiere Dios que participes de estas experiencias con Dios en tu vida, ¿no?
confía en el Señor, ¿no? Como dice ahí, sobre todo principado y potestad y potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. En otras palabras, señor, hermanos, el nombre de Dios, pues, es por la eternidad, por la eternidad. Entonces, la doxología de Pablo debería leerse como una celebración, hermanos, del poder inagotable de Cristo ejercido en favor de los creyentes, hermanos. Entonces, al final, nosotros, o sea, de nuestras experiencias cada día, tal vez, ¿cómo no nos vamos a arrodillar como Pablo? ¿No? Celebrar el poder inagotable de Cristo ejercido en favor de los creyentes. Está haciendo Dios grandes cosas por ti, hermano, que estás en esta sala. Hay que seguir confiando en el Señor a pesar de las pruebas y dificultades que cada día tiene que haber. Entonces, uno reflexionando también, hermanos, piensa, pero ¿por qué el Señor es cosa? Y ahí es uno se da respuesta. Entonces, yo digo, no, yo converso, así, no mi esposa. Lo que Dios quiere enseñarnos es que confiemos en Él. Vivimos diciendo que confiamos en Dios, pero en realidad no confiamos en Dios, confiamos en nosotros mismos. Queremos manejar, hacer las cosas de acuerdo a lo que sabemos. O sea, no estamos confiando en Dios. Por eso las pruebas vienen, ¿para qué? Porque ya se nos agotó todo, ya no sabemos qué hacer y vemos que Dios existe y está haciendo las cosas. Entonces, esa es una lección. Las pruebas nos dicen, confía en mí. Está diciendo, no confíes en ti, porque queremos nosotros resolver nuestros problemas por nosotros mismos, por nuestra preparación y todo así, pero es la forma equivocada, yo diría, ¿no? Por eso las pruebas para que aprendamos a confiar en Dios, a depender plenamente de Dios. Al mirar retrospectivamente la segunda reseña de oración de Pablo, que también está ahí, hemos leído, y comparando con Efesios 1, que también es similar, vemos que el apóstol encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado de Pablo. Entonces, hermano, él así como está preocupado de todo, ¿no? Y está preocupado de nosotros también individualmente, hermanos. En la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo. Está ahí presente, hermanos. Dios con su Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas individualmente. Donde estemos, como estemos, hermanos, ahí está. En la colaboración de Cristo mismo y en la inconmensurabilidad del amor ilimitado de Cristo, hermanos. O sea, no se puede medir, hermanos, el amor es ilimitado de Dios, no tiene límites. Esto es tan real que se imagina a los creyentes llenos de toda la plenitud de Dios. Así que el apóstol Pablo, su ansia, su deseo es eso, ¿no? Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos. Y celebra estas realidades espirituales con alabanza. Alaba. De ahí viene la alabanza, el canto, hermanos. Cuando uno canta, canta, te identificas con las letras del canto y cantas porque realmente lo vives eso. No lo haces por memoria como un rezo, ¿no? Sino lo sientes, ¿no? Que es una experiencia tuya. Cada canción, las letras son experiencias, ¿no? Y te identificas, ¿no? Y también uno puede crear, ¿no? Una canción de repente, ¿no? Celebra esta realidad espiritual con alabanza, maravillándose nuevamente por la abundancia del poder de Dios que se ofrece a los santos. Hermanos, cuando sintamos la presión de los problemas, hermanos, cuando sintamos la presión de los problemas o las tentaciones o de repente las dudas, hermanos, podemos recurrir a este relato optimista de las oraciones de Pablo. Podemos recordarnos estas oraciones de Pablo. Hermanos. Cuando estemos en problemas, en tentaciones o en dudas, recordemos lo que está diciendo ahí la palabra de Dios en sus oraciones que hace Pablo. El apóstol encarcelado, hermanos, eleva nuestra visión al gran horizonte de los propósitos y la gracia de Dios y nos recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales, hermanos, somos participantes del plan supremo de Dios. Hermano, tú no eres un espectador, tú eres un participante. Estás en el mismo campo de batalla, hermanos, entre el bien y el mal. Estás así como hijo e hija de Dios ahí.
y Dios está juntamente contigo, hermano y hermana. Ahí dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, hermanos. ¿No? El Señor nos está descubriendo ahí a través, día tras día, su voluntad a través de la lección, ¿no? De escuela sabática, según su beneplácito, hermanos, que se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios lo que quiere es que le conozcamos y que confiemos en Él, de reunir todas las cosas en Cristo. Y a través de Cristo, hermanos, se hace conocer Dios. Y en Él reúne todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en los últimos tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y que su poder obra en nosotros, hermanos. Pregunta final, hermanos, me parece que es la final. ¿Qué bendiciones de Dios son especialmente valiosas para ti, hermano, hermana? ¿Qué bendiciones de Dios son especialmente valiosas para ti? Esa es una pregunta final, hermanos. Piensa, ¿qué bendiciones de Dios son especialmente valiosas para ti? Y nos dice, practica componer una oración de alabanza para enaltecer a Dios por ellos. ¿Podrías tú ahora decir algunas palabras de alabanza a Dios? Porque realmente tú ves que Él en tu experiencia está detrás de ti, a pesar de que nosotros de repente estemos ahí con dudas y desconfianzas, no sé, pero estás dándote cuenta que sí, Dios está. Y puedes decir cosas así en alabanza a Dios, hermano. ¿Qué bendiciones de Dios son especialmente valiosas para ti? ¿Cuál es la última pregunta? Meditar, Hermanito, pensar, reflexionar. Sí, hermanita. bueno, quería participar un poco más. Buenos días. Quería leer en Hebreos 1:3, regresando, ¿no? A la gloria. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo con su palabra poderosa la purificación de los pecados. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, ¿no? ¿Cómo es vivir en la gloria de Dios, ¿no? Vivir en la gloria de Dios, hermanito, es vivir en obediencia a los mandamientos que Él nos ha dado a través de su palabra. Es cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando el Evangelio es esparcido en las almas, son salvas. En nombre de Dios, recibe la gloria. ¿No? Qué lindo, qué hermoso realmente, hermanito. Yo quería esto leer de la gloria de Dios. Amén. Amén, amén, hermanos. Bueno, sí, pues, hermanos, la sabiduría, la inteligencia, ya hemos comentado, ¿no? De que está en poner en práctica, experimentar, ¿no? Cómo es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. O sea, cuando nosotros nuestra vida lo enmarcamos, lo encaminamos de acuerdo a los mandamientos de Dios, es decir, que no robamos, no mentimos, no adulteramos, no codiciamos, no, o sea, tenemos el único Dios, a Él respetamos su nombre, guardamos un día sábado, no a través de imágenes. Cuando nosotros, nuestra vida está enmarcada, somos sabios, pues somos inteligentes. Ahí es donde se muestra, la hermana está recalcando este asunto, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? En nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo, que es la encarnación de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el Señor Jesús, pues Él enseña eso, estar con Él es aceptar todo lo que Él dice. Bueno, el espíritu de profecía, hermanos, dice la misma cosa, una leída le podemos dar, dice, hemos sido llamados, hermanos, al conocimiento de Cristo. ¿Está bien, hermanos? Hemos sido llamados al conocimiento de Cristo, a conocer a Cristo. Y esto es al conocimiento de la gloria y la virtud, ¿no? Es un conocimiento, hermanos, de la perfección del carácter divino. O sea, es lo que quiere que conozcamos, la perfección del carácter divino manifestado a nosotros, hermanos, ese carácter perfecto de Dios se manifiesta a nosotros en Jesucristo.
que se abre a la comunión con Dios. Es decir, que a través del Señor Jesucristo entramos en comunión con Dios. Entonces Dios quiere que conozcamos, ¿no? Cómo es su carácter de Él. Y su carácter lo vemos en su Hijo Jesucristo. Y a través de Él nosotros también podemos, ¿no es cierto? O sea, como dice aquí, abrirnos a la comunión con Dios. Escasamente puede la mente humana comprender cuál es la amplitud y la profundidad y la altura de los logros espirituales que puedan alcanzarse al llegar a ser participantes de la naturaleza divina, ¿no es cierto? Hermano Justo, Humanamente. buenos Sí, días. diga, hermano. Buen Hermano, día, buenos hermano. días. Bueno, Dios siempre tiene buenas intenciones para todas sus criaturas. Y al menos los que conocemos la palabra de Dios y solemos decir que tenemos una confianza única en Él. Pero en la vida tenemos muchos problemas, dificultades. Al que cree así, en forma total, piensa, no, hay dificultades que nosotros, bueno, no tenemos solución, pero Dios puede. Pero ¿qué pasaría si uno dice va a tener solución y continúa igual? O tal vez pasa peor. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Llegaríamos a desconfiar a Dios? ¿O qué es lo que, cómo sería nuestra manera de sentir ante Dios? Muy bien, hermano Elías, está haciendo su pregunta, ¿no? Tal vez por el tiempo, hermanos. Como dice la palabra del Señor, no os engañéis, no os engañéis. A Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Ahora, si yo sigo, pues, en mi pecado, entonces, voy a cosechar, pues, por muy cristiano que me diga, sea pastor de la iglesia, lo que sea, pero si yo sigo en el pecado, pues voy a cosechar las consecuencias. En esta vida voy a sufrir, es crítica va a ser mi vida y ni siquiera voy a tener la salvación porque lo que siembro voy a cosechar, pues es lo que dice, no os engañéis. A Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Bueno, hermanos, miren lo que termino con esto, nos dice, estamos viviendo en días de peligro, hermanos. Únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos la victoria, ¿no? El único que puede ayudarnos, hermanos. Ahora, es verdad que nosotros podemos ser lo peor, pero si nos acogemos a Dios, hermanos, buscamos a Dios así, reconociendo nuestra condición, hay solución para nosotros. Él es el que quiere solucionar nuestros problemas. El problema nomás es la duda, este, este, el apartarnos de Dios, descuidarnos, o sea, no darle el tiempo, ¿no? A Dios para que Él entre en nuestra vida. No le abrimos la puerta de nuestra casa, nuestro corazón. Cristo debe serlo todo para nosotros, hermanos. Él debe morar en nuestro corazón. Su vida, hermanos, su vida del Señor Jesús debe circular por nosotros, como la sangre circula por las venas, hermanos. Así, Cristo tiene que circular, así como la sangre circula por nuestras venas, tiene que estar en nuestra vida. El Espíritu debe ser pues un poder vitalizador que nos haga influir en otros para que sean semejantes a Cristo y santos. O sea, que nos utilice el Espíritu Santo, hermano. ¿Para qué? Para que otras personas también se acerquen a Dios. Muchos piensan que es imposible escapar del poder del pecado, ¿no? Es un problema, hermanos. Salud. Muchos piensan que es imposible escapar del poder del pecado, pero se nos ha prometido, hermanos, que seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está, hermanos, la promesa, pues no tenemos que dudar, hermanos. ¿Cómo vamos a dudar? Aquí se nos está prometiendo que vamos a ser llenos de toda plenitud de Dios, hermanos. No importa qué pecado, hermanos, estés batallando ahí. Confía en Dios.
aquí se nos está ofreciendo que toda la plenitud, ¿qué cosa es Dios? Dios es un ser todopoderoso. Mira nomás el cielo, las plantas, toda la creación. A pesar de que el pecado ha entrado, cuán maravillosas las cosas que ha hecho Dios. ¿Acaso no puede hacer de ti, de mí, maravillas? Y eso se nos está prometiendo toda la plenitud de Dios, hermanos. Apuntamos, pues, hermanos, a veces demasiado bajo. A veces. La meta está mucho más alta, hermanos, mucho más alta. Nuestra mente necesita expandirse para poder comprender el significado de la provisión de Dios, la provisión que tiene Dios para tu vida, hermano, hermano. Debemos, pues, entonces reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, pues, ¿no? Tenemos que practicar, hermanos. Por principio tenemos que practicar. Nuestros hábitos de repente nos dicen egoístamente, no, todo para ti, no, no colabores, no, no, hay que vencer eso, ¿no? Decir, no, no tengo que hacer esto así, por principio, Señor, ayúdame. Y acostumbrarnos a hacer las cosas como Dios es su carácter, ¿no? Como es su carácter. Deberíamos estar agradecidos porque no se nos ha dejado, hermanos, abandonados a nosotros mismos. No nos ha abandonado. No estás abandonado, hermano, hermano. No nos ha abandonado Dios. Los hijos de Dios tienen el privilegio, hermanos. Tenemos el privilegio de estar llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, pues hermanos, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos, hermanos. En todo, hermanos, deberíamos revelar el gozo del Señor y dar a conocer el mensaje de la gracia salvadora de Dios. Ahí está, hermanos, por eso yo, Señor. Y dar a conocer, pues, el mensaje también de la gracia salvadora de Dios. David declara, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, dice David, ¿no? Amo a Jehová, porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días, así dice David. Nosotros también debemos de decir, tener esa experiencia y decir eso mismo. La bondad de Dios la bondad de Dios al escuchar y responder nuestras oraciones nos pone, pues, hermanos, bajo la imponente obligación, ahí está, hermanos, de expresar nuestro agradecimiento por los favores que se nos ha concedido. Ahí está diciendo, no debemos quedarnos callados. Ahora, Dios nos está escuchando nuestras oraciones. Dios está haciendo cosas, Él está haciendo su voluntad, pues tampoco yo le voy a ordenar a Dios, no, Señor, quiero que sea así, 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 ¿no? Justamente ahí vienen las pruebas, ¿no? Que parece que todo lo contrario de lo que estoy pidiendo está resultando. Entonces, pero es pues, la voluntad de Dios, entonces yo tengo que, ¿por qué pasa esas cosas? Porque Dios quiere que yo confíe, no que yo lo que yo quiero que se haga, sino lo que Dios quiere porque es más grande de lo que yo estoy pensando, Dios está haciendo. Aún nuestros hermanitos, por ejemplo, que han ido a Caleb, han muerto. A veces decimos, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No entendemos, pero Dios sí sabe el por qué. Más adelante vamos a saber el por qué. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en Dios. Entonces, hermanos, todas las experiencias que estén pasando, contemos porque estamos entendiendo, ¿no? Las cosas que Dios está haciendo. Entonces, la bondad de Dios, al escuchar y responder nuestras oraciones, hermanos, nos pone pues ahora bajo la imponente obligación. Estamos obligados, hermanos, a expresar nuestro agradecimiento. Hay que ser agradecidos, hermanos, por los favores que nos han concedido, hermanos. Debemos alabar a Dios mucho más de lo que lo hacemos, hermanos. Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser rápidamente reconocidas. Eso es lo que debemos hacer, dice. Rápidamente debemos reconocer. Gracias, Señor, así reconocer, ¿no? Y testificarlo. Reine la paz de Dios
en vuestra alma, dice. Entonces, dice, tendréis fuerzas para soportar todos los sufrimientos. Si hay paz, hermanos, de Dios que viene, que hay en nosotros, entonces vamos a tener fuerza para soportar todos los sufrimientos y os gozaréis en el hecho de que poseéis gracia para resistir. Alabad al Señor, proclamad su bondad, hablad de su poder, hermanos. Miren lo que nos está diciendo, que alabemos a nuestro Señor, cantemos, alabemos a Dios, proclamemos su bondad de Dios, hablemos de su poder de Dios, hermanos. Dulcificad la atmósfera que rodea vuestra alma, alabad con alma, con voz y corazón al que sostiene nuestra vida, ¿no? Nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Dios. Ese es el comentario del Espíritu de Profecía también, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Voy a pedir, a ver, al hermano Elías, que está con nosotros todavía, creo. Ojalá que no Sí, se lleve. Termina, hermanito, con una oración. Despídanos con una oración, bueno, hermano. ya sabía que yo tenía que orar. Amén, hermano. Bueno, amado Padre, Señor Dios, de amor, de justicia y misericordia, bueno, en todo momento, que nuestros pensamientos estén orientados solo en ti, que tengamos plena confianza, pase lo que pasare. Cuando dijo Job en el libro de Job 13:15, aunque me matares, en ti esperaré. Y esa sea nuestra actitud. Tal vez nosotros podemos pensar en ciertas cosas que siempre vamos a ser victoriosos, pero en ti está la solución, Padre. Pero nuestra fe debe ser total, absoluta en ti. Bendice a cada uno de los miembros, tus hijos presentes en esta plataforma y también a los ausentes. Gracias, Padre. Perdona pues nuestros pecados, faltas y equivocaciones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe. Y siempre estemos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, sea lo que sea. Grande es tu nombre, tu poder y tu amor. De todo corazón te suplicamos estos ruegos en el santo bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta hermanos. mañana.